Morí. Mi corazón se detuvo, mi cerebro se apagó, los médicos me dieron por perdida. Pero fue allí, en la oscuridad más profunda, donde encontré la luz más brillante, y regresé con un mensaje que cambió todo lo que creía sobre la vida, la muerte y la eternidad. Imagina ser una científica, alguien que cree solo en lo que puede ser probado, y de repente te ves fuera de tu cuerpo, presenciando tu propia muerte. Y lo que viene después desafía toda lógica, toda razón. Esa fue mi realidad. Pero ¿qué pasa cuando la muerte no es el fin? Cuando la ciencia alcanza sus límites y la eternidad se revela de maneras que jamás podrías imaginar. Quédate con nosotros, porque hoy te contaré cómo morí, encontré a Dios y regresé con una verdad que puede cambiar tu vida, así como cambió la mía. Bienvenidos a Milagros de Fe, el canal donde la fe mueve montañas y revela lo inexplicable. Soy Livia y hoy compartiré con ustedes el viaje más extraordinario y transformador de mi vida. Una historia que me llevó al borde de la muerte y me trajo de vuelta con una nueva comprensión de la eternidad, el amor y el propósito. Prepárense, mi historia desafiará todas sus creencias. Hola a todos, mi nombre es Livia y durante mucho tiempo me definí por la razón. Yo era una científica, una investigadora, alguien que creía solo en lo que podía ser probado, medido o replicado. Mi vida era un laboratorio de certezas donde la lógica era la única brújula y la evidencia empírica la única verdad. Crecí en un ambiente que valoraba el intelecto por encima de todo. Mis padres eran profesores universitarios y desde pequeña me animaron a cuestionar, a analizar, a buscar respuestas en los libros y en la ciencia. Para mí, el universo era un sistema complejo, pero perfectamente explicable por leyes físicas y químicas. No había espacio para el misticismo, para lo sobrenatural. Yo era una escéptica convencida, una atea práctica. Para mí Dios era un concepto abstracto, una invención humana para lidiar con el miedo a lo desconocido, a la muerte, a la falta de control. ¿Religión? Un conjunto de rituales y dogmas que aprisionaban la mente, que impedían el progreso científico y la libertad de pensamiento. ¿Alma? ¿Espíritu? ¿Vida después de la muerte? Pura fantasía, cuentos de hadas para adultos. Una forma de consolar a quienes no lograban aceptar la finitud de la existencia. Yo creía que la vida era un fenómeno biológico complejo, una secuencia de reacciones químicas y eléctricas en el cerebro, y que la muerte era el fin absoluto. El cerebro se detenía, la conciencia se extinguía y todo se convertía en polvo. Así de simple, sin misterios, sin secretos. Mi carrera lo era todo. Yo era una ejecutiva exitosa en una multinacional de tecnología, responsable de proyectos de inteligencia artificial de vanguardia. Mi agenda estaba llena, mi mente siempre en alta rotación, procesando datos, creando algoritmos, buscando la próxima innovación que revolucionaría el mercado. Me enorgullecía de mi capacidad para resolver problemas complejos, de analizar datos con precisión quirúrgica, de tomar decisiones rápidas y eficaces basadas en hechos, en números, no en emociones o creencias irracionales. Me sentía en control de todo, de mi vida profesional, de mi destino, de mi salud. Yo era la arquitecta de mi propio éxito, la capitana de mi propio barco, navegando en aguas que creía conocer perfectamente. Tenía una familia amorosa, padres que me admiraban, un hermano que me respetaba, amigos que me acompañaban en cenas y viajes, una vida social activa llena de eventos culturales, debates intelectuales, pero en el fondo había una cierta aridez, una sensación de que, a pesar de todo el éxito, de todo el control, de toda la lógica, algo esencial se me escapaba. Veía a la gente con fe, con una paz que no comprendía.
una serenidad que parecía inmune a las tormentas de la vida. Y pensaba, pobrecitos, necesitan una ilusión para vivir, una narrativa para llenar el vacío existencial. Me sentía superior, libre de las ataduras de la superstición. No me daba cuenta de que esa certeza mía era mi mayor ilusión, mi punto ciego más peligroso. Estaba tan cerrada a lo que no podía medirse que me volví ciega a la vastedad de la existencia. Creía que la vida era una línea recta, del nacimiento a la muerte, y que yo tenía el control. Pero la vida a veces nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa. Y para mí, esa lección vendría de una forma que jamás podría haber imaginado. Una forma que me forzaría a confrontar mi propia mortalidad y a romper todas mis convicciones científicas y a cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Estaba a punto de embarcarme en un viaje para el cual ningún libro, ninguna fórmula, ningún dato podría prepararme. Era un martes cualquiera. Un día como tantos otros. Me levanté temprano, hice mi carrera matutina de 10 kilómetros, desayuné equilibradamente, me preparé para otro día de reuniones y decisiones importantes, con la agenda milimétricamente planificada. No había nada extraordinario en el aire, ningún presagio, ninguna nube en el horizonte. La rutina, la previsibilidad, el control. Mi vida era una fortaleza de certezas. Estaba en la oficina, en una reunión crucial con inversores internacionales, presentando un proyecto complejo de inteligencia artificial que prometía revolucionar el mercado. Estaba en la cima de mi rendimiento, dominando la sala, respondiendo a cada pregunta con precisión y confianza. Fue entonces cuando sentí un dolor de cabeza súbito. No era un dolor común, de esos que un analgésico resuelve. Era como si un rayo me hubiera golpeado por dentro, una explosión en el centro de mi cabeza, el dolor más insoportable que jamás había sentido en toda mi vida. Un dolor que me desgarraba por dentro, que parecía destrozar cada neurona de mi cerebro. Mi visión se nubló, los colores se mezclaron, las voces se volvieron distorsionadas. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, una convulsión violenta que me tiró de la silla. Intenté hablar, intenté pedir ayuda, intenté gritar, pero las palabras no salían, solo un gruñido gutural. El pánico me invadió, un pánico helado y paralizante diferente a todo lo que había sentido. Yo, la mujer del control, estaba perdiendo el control de todo. Recuerdo caer de la silla, el sonido amortiguado de mis colegas gritando mi nombre, el ruido de las sillas cayendo, de los papeles esparciéndose, la sensación de ser arrastrada a un lugar oscuro, un abismo sin fin. El dolor era tan intenso que parecía desgarrarme por dentro, cada fibra de mi ser en agonía. Sentía mi cuerpo convulsionar, mis músculos contrayéndose violentamente, mi respiración fallar, el aire negándose a entrar en mis pulmones. Lo último que vi fue el rostro aterrorizado de mi colega, el pánico en sus ojos, la boca abierta en un grito mudo, y entonces la oscuridad total, un vacío, un silencio. Y entonces todo se detuvo. El dolor, el miedo, el ruido, el pánico ya no estaba en mi cuerpo, estaba flotando. Miré hacia abajo y vi la escena. Mi cuerpo inerte en el suelo, rodeado de paramédicos y colegas desesperados. Los veía, oía sus gritos, sus intentos frenéticos de reanimación. Estaban haciendo masajes cardíacos, aplicando descargas. Oía el monitor cardíaco pitar, un sonido rápido y desesperado, un ritmo frenético que de repente se convirtió en un sonido continuo, un largo y terrible bip, el sonido de la ausencia, el sonido de la muerte. Estaba muerta, clínicamente muerta. Mi cerebro se había detenido, mi corazón se había detenido. Yo, la científica escéptica, la mujer de la razón, estaba presenciando mi propia muerte y estaba consciente. Intentaba gritar, intentaba comunicarme, intentaba avisarles que estaba allí, que no me había ido, pero no había voz, no había cuerpo, no había forma. Era una sensación de impotencia abrumadora, de estar atrapada entre dos mundos, de ser una observadora invisible de mi propia tragedia. Estaba allí, una conciencia sin forma,
observando el caos a mi alrededor, la tristeza en el rostro de mi familia que llegaba, la desesperación de los médicos. Lo que había creído toda mi vida se estaba desmoronando ante mis ojos incorpóreos. La muerte no era el fin, era solo una transición, y yo estaba en medio de ella, sin saber a dónde ir, qué hacer. El miedo que había negado toda mi vida me invadió, el miedo a lo desconocido, a lo que vendría después, el miedo a estar equivocada en todo. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación, una lógica, pero no había ninguna. Era el caos, era el fin de todas mis certezas. De repente, el caos de abajo desapareció. El sonido del monitor, los gritos, el dolor, todo se disolvió. Fui atraída por una luz. No una luz común, como la del sol o de una lámpara. Era una luz que irradiaba amor, paz, alegría, sabiduría y una inteligencia que jamás podría haber concebido. Era como si me estuvieran arrastrando por un túnel, a una velocidad inimaginable, pero sin ninguna sensación de incomodidad, de miedo, solo una atracción irresistible, una sensación de estar siendo guiada a casa. El túnel era indescriptible, no era oscuro, sino lleno de esa luz que no deslumbraba, que penetraba en cada célula de mi conciencia. Sentía una aceleración, una expansión de mi propia conciencia. No tenía cuerpo, pero sentía todo. Veía colores que nunca había en la tierra, tonos que trascendían el espectro visible, colores que vibraban con emoción. Había sonidos que nunca oí, una melodía celestial que resonaba en mi alma, una sinfonía de amor y armonía. Y en el centro de todo, esa luz, una presencia. No vi una figura, no vi un rostro, no vi una forma humana. No era un hombre barbudo sentado en un trono como las imágenes de las que me burlaba. Era una presencia de puro amor y luz. Lo sentí. Sentí un amor tan puro, tan incondicional, tan abrumador, que todas mis defensas, todo mi escepticismo, todo mi dolor, todo mi miedo, toda mi arrogancia se disolvieron instantáneamente. Era como volver a casa, al lugar de donde nunca debía haberme ido, a la esencia de quién realmente soy, una sensación de pertenencia absoluta, de ser completamente aceptada y amada, sin juicio. Sabía que era Dios, no el Dios de los libros, de los dogmas, de las religiones, de las reglas, de los castigos, sino la fuente de todo, el amor que sostiene el universo, la conciencia suprema, el creador de toda la existencia. Y Él se comunicaba conmigo, no con palabras, no con una voz audible, sino con pensamientos, con sentimientos, con un conocimiento instantáneo que inundaba mi mente. Hacía una pregunta y la respuesta venía inmediatamente, completa, sin necesidad de palabras, sin necesidad de traducción, sin la menor duda. Era una comunicación perfecta, telepática de alma a alma, de conciencia a conciencia. Y entonces llegó la revisión de la vida. Vi cada momento de mi existencia, desde el nacimiento hasta ese instante. Pero no era como ver una película. Sentía cada emoción, cada impacto de mis acciones como si estuviera viviendo todo de nuevo, pero desde la perspectiva de todos los involucrados. Sentí la alegría que causé, la felicidad que proporcioné, la inspiración que di a alguien con una palabra amable, pero también sentí el dolor que infligí, aunque sin intención, la indiferencia que mostré, la impaciencia con mis padres, la arrogancia con mis colegas, la falta de compasión con los menos afortunados. No había juicio, solo comprensión, claridad absoluta. Entendía el porqué de cada cosa, la interconexión de todo, la red invisible que une todas las vidas, todas las acciones. Vi cómo un pequeño acto de bondad podía generar una ola de positividad, y
cómo una palabra áspera podía causar dolor y reverberar durante mucho tiempo. Entendí que somos todos parte de un todo y que lo que le hacemos a uno se lo hacemos a todos. El mensaje principal era claro y resonaba en cada fibra de mi ser, grabado en mi alma de forma indeleble. El amor es todo. No el amor romántico, no el amor posesivo, sino el amor incondicional, la compasión, la empatía, el servicio al prójimo, la aceptación, el perdón. Era lo único que importaba. Entendí que la vida en la tierra es una escuela, un lugar para aprender a amar, a servir, a evolucionar, que cada desafío, cada dolor, cada alegría tiene un propósito, una lección que aprender, una oportunidad de crecimiento, de refinar el alma. También recibí mensajes sobre el propósito de la vida. No se trata de acumular bienes, poder o conocimiento como yo había creído. Se trata de la evolución del alma, de la conexión con lo divino y con el prójimo. Entendí que no hay nada que temer en la muerte. La muerte no es el fin, es solo una puerta, una transición a una realidad mucho más vasta y gloriosa, una continuación del viaje del alma. El miedo a la muerte es una ilusión creada por nuestra mente limitada, por nuestra falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la existencia. No quería volver. La paz, el amor, la plenitud que sentía eran indescriptibles. Estaba en casa, en un estado de pura bienaventuranza, donde todas las preguntas eran respondidas y todo el dolor había desaparecido. Estaba completa, pero entonces la presencia me comunicó que tenía una misión, que necesitaba volver, que tenía un mensaje que compartir, una verdad que revelar a quienes aún viven con miedo e ignorancia, que aún no comprenden la verdadera naturaleza de la vida y la eternidad, que mi viaje no había terminado, que mi propósito aún no se había cumplido. Me resistí, supliqué quedarme. No quería dejar ese amor, esa paz, esa plenitud. No quería volver a la densidad, al dolor, a la confusión del mundo terrenal. Pero la instrucción era clara, y el amor que me envolvía me dio la fuerza para aceptar. Tenía que volver. Y de repente fui arrastrada de vuelta, como una goma elástica que se suelta, de vuelta a la densidad, al dolor, a la realidad terrenal, a mi cuerpo físico. El regreso fue brutal. El dolor, el shock, el ruido ensordecedor de los aparatos, las voces, la densidad del cuerpo. Abrí los ojos y estaba en una cama de hospital, con tubos por todas partes, conectada a máquinas que pitaban incesantemente. El dolor de cabeza era insoportable. Mi cuerpo dolía como si me hubiera atropellado un camión. La confusión era inmensa. Había vuelto. El equipo médico estaba eufórico. «¡Es un milagro!», decían. Tuvo una hemorragia cerebral masiva. Se detuvo por varios minutos. Creíamos que la habíamos perdido. «Es un caso sin precedentes». Mi familia estaba allí, llorando de alivio, abrazándome, besándome. Pero no podía alegrarme. Había vuelto a un mundo que parecía denso, ruidoso, doloroso, limitado, después de haber experimentado la plenitud, la ligereza, el amor incondicional, la paz absoluta. Era como ser arrancada del paraíso y arrojada de nuevo al infierno. La recuperación física fue lenta y dolorosa. Tuve que volver a aprender a caminar, a hablar sin arrastrar las palabras, a coordinar mis movimientos. Cada paso era una batalla, cada palabra un esfuerzo, pero la lucha más grande fue interna. ¿Cómo conciliar lo que había experimentado con mi visión del mundo anterior? Yo, la científica escéptica, la mujer de la razón, ¿había encontrado a Dios? ¿Había visto la eternidad? ¿Había sentido el amor incondicional? Mis certezas habían sido pulverizadas, mis creencias destruidas. Intenté hablar de lo que vi, de lo que sentí, pero las palabras parecían vacías,
insuficientes para describir la grandeza de la experiencia. La gente me miraba con lástima, con escepticismo, con cierta incomodidad. Está delirando por los medicamentos. Es el trauma. Pobrecita, le quedaron secuelas cerebrales. El miedo a ser juzgada, a ser considerada loca, a perder todo lo que había construido, mi reputación, mi carrera, me invadió. Me aislé, guardando esa verdad solo para mí, sintiéndome incomprendida y sola. Pasé meses en un estado de limbo. Ya no podía vivir la vida como antes, con la misma superficialidad, con los mismos valores, con la misma búsqueda de éxito material. Pero tampoco sabía cómo vivir la nueva vida que se me había revelado, cómo integrar esa verdad en un mundo que no la comprendía, que la negaba. Buscaba respuestas, intentaba entender lo que había sucedido, leyendo libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre espiritualidad, sobre fe, sobre filosofía, sobre religiones antiguas. Yo, que antes me burlaba de esas cosas, ahora las devoraba, desesperadamente, buscando validación, buscando un camino. Todavía había dolor, todavía había confusión, pero la certeza de esa presencia, de ese amor, nunca me abandonó. Era como un ancla en medio de la tormenta, una llama que nunca se apagaba, una voz silenciosa que me guiaba. Sabía que ya no podía ignorar lo que había sucedido. Tenía un mensaje y necesitaba compartirlo sin importar el costo, sin importar lo que la gente pensara. La urgencia de transmitir esa verdad era mayor que cualquier miedo. La aceptación de mi experiencia y del mensaje que traje no fue fácil. Enfrenté escepticismo, burlas, incluso la pérdida de algunos amigos que no podían entender. Pero cada día, la certeza de ese amor y de ese propósito crecía dentro de mí. El miedo a ser juzgada fue superado por la urgencia de compartir la verdad que se me reveló. Una verdad que puede liberar y transformar vidas. El mensaje principal que traje de ese lugar, de esa presencia, es simple pero profundo y es lo único que realmente importa. El amor es todo. Es la esencia del universo, la fuerza que nos conecta a Dios y unos a otros. La vida tiene un propósito espiritual que va mucho más allá de lo que podemos ver o tocar, de lo que la ciencia puede probar. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí para aprender a amar, a servir, a evolucionar, a conectarnos unos a otros en un nivel más profundo, a manifestar el amor divino en cada acción, en cada palabra. Aprendí que no hay nada que temer en la muerte. La muerte no es el fin, es solo una transición. Nuestras almas son eternas. Lo que realmente importa es cómo vivimos esta vida, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo nos conectamos unos a otros. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tiene un impacto. Somos co-creadores de nuestra realidad. Mi vida cambió radicalmente. Dejé mi carrera de ejecutiva. No porque la odiara, sino porque mi propósito había cambiado. Hoy, dedico mi vida a compartir este mensaje, a ayudar a las personas a encontrar la paz, la esperanza y el amor que yo encontré. Mis relaciones se profundizaron. Veo el mundo con otros ojos, con más compasión, con más gratitud, con una profunda alegría por cada nuevo amanecer. No sé cuál es tu búsqueda hoy. Quizás seas un escéptico como yo lo fui. Quizás estés viviendo con miedo a la muerte o sin un propósito claro. Quizás estés enfrentando una crisis que te hace cuestionar todo. Estoy aquí para testificar que Dios es real. Él es amor. Él está presente en cada uno de nosotros, en cada momento, en cada respiración. Y la vida es mucho más de lo que imaginamos. Si estás buscando respuestas, si sientes un vacío, si quieres encontrar un propósito, te invito a abrir tu corazón. Busca esa conexión. No tiene por qué ser en una iglesia, en un dogma. Puede ser en la naturaleza, en la meditación, en la oración sincera,
en el servicio al prójimo. Lee sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre espiritualidad. Habla con Dios, con tus propias palabras. Él te escucha, Él te ama incondicionalmente. No esperes tener que morir para descubrir la verdad. Vive cada día con amor, con propósito, con gratitud. No hay nada que temer. La vida es un regalo y la eternidad es real. Mi historia es solo una entre millones, pero es mi verdad. Y si hay algo que quiero que se lleven de esta noche, es esto. La vida es preciosa, un regalo divino. Cada momento cuenta. No desperdicien su tiempo en el miedo, en la ira, en la indiferencia. Elijan el amor, elijan la compasión, elijan la conexión. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te dio una chispa de esperanza, te pido que no la guardes solo para ti. Compártela. Comparte este video con alguien que creas que necesite escuchar este mensaje. Alguien que esté luchando, que esté buscando respuestas, que tenga miedo a la muerte o que simplemente necesite un recordatorio del poder del amor. Y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad aquí en Milagros de Fe. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de transformación y esperanza. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué parte de mi testimonio te impactó más, o si tú también has tenido una experiencia que te conectó con lo divino. Tu historia también es importante. Recuerda, no estamos solos. Hay un amor incondicional que nos envuelve, una fuerza que nos guía, un propósito mayor para cada uno de nosotros. No hay distancia que el amor no pueda alcanzar, ni obscuridad que la luz de Dios no pueda disipar. Que la mía sea un recordatorio vivo de que, incluso cuando la ciencia no tiene respuestas, incluso cuando la vida parece llegar a su fin, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos, esperándote, para revelarte la verdadera esencia de la vida y la eternidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes.